generando estos procesos de aprendizaje y estos procesos de planificación. No hay que olvidarnos que estamos en un contexto de cambio, de transformación, de innovación, de aceleración masiva, ¿no? En la producción de información. En el entorno en el cual vivimos hoy hay hiperinformación, exceso de información. Entonces, ese es el contexto en el cual vivimos hoy. Ese es el contexto en el cual desarrollamos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ende, tenemos que tener clarísimo que en el mundo en el cual nuestros estudiantes están vivenciando su vida, hay hiperinformación y ellos más bien tienen que ser dotados de parte de ustedes de herramientas para enfrentar ese contexto transformador, cambiante, incierto. Ahí tenemos que comenzar a ver. Pero profesor Julio, mis niños, mis niñas son muy pequeñitos, ellos no usan tecnología. No, los niños ya están en el entorno tecnológico. Es posible que en espacios rurales algunos de nuestros niños no tengan acceso a Internet y por lo tanto a la información que nos proporcionan las redes. Pero en el mundo rural, los niños sí tienen acceso a tecnología, radio, televisión y otros tipos de equipos electrónicos que son parte de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, no queramos solo enmarcar o englobar la tecnología al Internet. El Internet es fundamental, es importante, nos proporciona grandes elementos para ir construyendo saberes, pero no es el único. Las tecnologías tienen mucho que ver, mucho más allá de las propias redes, ¿ya? Entonces hay una velocidad increíble en los cambios, en la innovación, y en ese cambio, en esa innovación, en esa transformación está la escuela. La escuela se tiene que enfrentar a esos nuevos elementos, a esas tendencias de desarrollo. Hay que vincular entonces la educación con esas tendencias, con esos cambios y transformaciones que se están dando. Hay que construir condiciones para una ciudadanía plena, para una ciudadanía real. Hay que trabajar colectivamente, hay que generar cadenas y redes, ¿no? Porque tenemos pues un futuro incierto y peligroso delante de nosotros, al cual nuestros niños, nuestras niñas se van a confrontar, no se van a enfrentar. La velocidad de los cambios y el trabajo con grandes cantidades de información es la realidad. Hoy tenemos hiperinformación. Eso no solamente está en el contexto urbano, en el contexto urbano marginal, sino también ya en el contexto amazónico, rural, andino. Entonces, estamos plenamente ya con un desarrollo de estos cambios a grandes velocidades. Y un elemento que ha comenzado a insertarse con mayor fuerza desde el año pasado es la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial está puesta ya pues en la educación, ¿no? Justamente yo el año pasado, en un congreso que me invitaron, les presentaba, les hacía visualizar una grabación de un niño en TikTok, cómo interactuaba con Siri y le preguntaba a Siri la, las, este, la tarea que le había dejado su profesor, su maestra, ¿no? Y Siri resolvía el problema porque eran sumas y le decía, Siri, dime cuánto es 15 más 7. Y Siri le daba la respuesta inmediatamente y el niño iba copiando, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ya está en este contexto, ya está en la educación y tenemos nosotros más bien la obligación de comenzar a insertarlo, ¿no? ¿Qué necesitan entonces los estudiantes, nuestros estudiantes, para convertir la información en conocimiento? Es una pregunta clave que tenemos que hacer. La información, la hiperinformación, la información en grandes cantidades es parte de esta realidad en la cual enseñamos, en la cual aprendemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para transformar la información que tenemos abundante y cambiante permanentemente en conocimiento? ¿Cómo le vamos a dotar a los estudiantes de herramientas para utilizar el conocimiento que producen y poder consolidar sus propios procesos? ¿Cómo respondemos entonces de la escuela a una demanda tan cambiante, tan transformadora? ¿Qué estamos haciendo, no? Entonces la planificación tiene que preguntarse todos esos elementos que son fundamentales. Dos grandes desafíos que tenemos. ¿Qué enseñar para el futuro? O sea, ¿qué enseñamos nosotros en la escuela? ¿Cómo hacemos que el aprendizaje sea para la vida? ¿Cómo hacemos que el aprendizaje que desarrollan nuestros niños responda a esas condiciones de incertidumbre, esas condiciones de complejidad que se da en el mundo real? ¿Y cómo educamos para el futuro?
¿Cómo hacemos para que esos cambios, esas tecnologías, esas transformaciones tecnológicas que se den, se pueda dar desde la diversidad y para la diversidad? ¿Cómo hacemos que todos esos procesos que estamos planificando se pueda dar en contextos reales y en contextos complejos? Esos elementos son fundamentales para comenzar a repensar lo que vamos planificando en el día a día. Les decía yo que hay entornos en los cuales ya tendríamos que tener, y seguro la mayoría de ustedes ya los ha utilizado, ya ha revisado, ya ha visto, ¿no? Que tiene que ver con la planificación con inteligencia artificial y que tiene que ver también con la evaluación con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, Rubrik para la elaboración de rúbricas, Magic School, que también produce rúbricas, o Califica IA, que está produciendo experiencia de aprendizaje, aunque ya no hablamos de experiencia de aprendizaje, pero es un entorno interesante, hecho en el Perú por peruanos, que tiene elementos que pueden, pues, uno pudiese aprovechar, ¿no? O Eduteca Lab, que a través de IDEA produce proyectos de aprendizaje. Entonces, tenemos diferentes entornos. Nova, inteligencia artificial, o el chat GPT de Google. Todos esos elementos son los que vamos a ir mirando en los entornos en estos días que vamos trabajando, no en un solo momento, porque no es un curso de inteligencia artificial, sino más bien voy a aprovechar en los momentos que estoy generando proceso de planificación para ver cómo esos procesos de planificación se pueden desplegar, se pueden desarrollar con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, estamos en el marco de la RM 587, la RM 587 que orienta la labor pedagógica de todos ustedes, maestros, maestras, en este año escolar, nos da algunos elementos que creo que son fundamentales también para tomarlos en cuenta en nuestra propia planificación curricular. La semana lectiva se está hablando de las semanas en las cuales nosotros vamos a propiciar el desarrollo de competencias en los estudiantes. Está hablando de la recuperación, del refuerzo en las horas de libre disponibilidad, que tiene mucho que ver con los módulos de aprendizaje. Está hablando de la semana de gestión y el trabajo colegiado, el trabajo individual, y cómo es que todo este trabajo colegiado y trabajo individual tiene que llevarnos al aprendizaje de los estudiantes, tiene que llevarnos más bien a una mejora continua, ¿no? Entonces, esos procesos son importantes que podamos revisarlo, ¿ya? Ahora, ya en esta misma propuesta que nos da la RM 587, ya hay una organización de la semana de gestión y las semanas lectivas. Entonces, en el ejemplo, en el ejercicio que yo les voy a presentar para la planificación curricular anual, seguro si lo han visto, estoy utilizando esta propuesta de la RM 587, ¿no? Para no salirme, digamos, de la normativa existente. Es posible, por supuesto, que algunas regiones ICA, por ejemplo, está pensando, todavía no hay una resolución formal, pero está pensando alargar el inicio de labor lectiva en el año, ¿no? Entonces, posiblemente no inicien el 11 de marzo, sino el 18 de marzo, ¿no? Entonces, cada región tiene sus propias condiciones, sus propias características, pero hay toda una propuesta ya de la organización de la semana de gestión y las semanas lectivas que la vamos a encontrar en la ERM 587. Esta misma ERM hace énfasis en algunos elementos que considera para este año escolar deberían de enfatizarse más para propiciar el desarrollo de competencias, ¿no? Ahí nos está hablando del fortalecimiento de la competencia de lectura, el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, la promoción de las competencias de oralidad en inglés, una vida activa y saludable que está buscando que cada vez más las escuelas vayan propiciando, la incorporación de tecnologías digitales para la innovación, justamente lo que yo le decía, cómo incorporamos las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo incorporamos las tecnologías a los procesos de innovación, el aprovechamiento de los recursos de la comunidad, es decir, cómo situamos nuestro aprendizaje en un contexto concreto y desde ese contexto concreto aprovechamos las potencialidades, las problemáticas que tiene para generar pues aprendizajes significativos y profundos. Todo ello nos plantea la RM 587. Particularmente, esto no lo dice la norma, por si acaso, no está en la norma, creemos nosotros que es importantísimo 5 dominios, 5 competencias docentes que son claves para la planificación curricular. O sea, si yo quiero elaborar una planificación curricular adecuada, pertinente, para responder a lo que mis estudiantes están requiriendo y desarrollar aprendizajes significativos, complejos y profundos en mis estudiantes,
yo como maestro, como maestra, necesito de estos dominios, necesito de estas competencias. ¿Qué tengo que tener yo? Uno, la comprensión completa, cabal, integral, holística de las competencias. Requiero comprender la competencia, necesito saber cómo es que estas competencias que están asociadas a las diferentes áreas me dan exigencias sobre determinados elementos claves que yo tengo que comprender. ¿Qué implica desarrollar cada una de las competencias que están asociadas al área? ¿Qué implica desarrollar la competencia para el docente? Porque yo tengo que desarrollar las competencias, porque voy a generar el proceso de enseñanza. ¿Y qué implica para el estudiante? Eso es fundamental preguntar. Entonces, tenemos que tener una mirada sobre estos elementos, ¿no? ¿Qué implica el desarrollo de las competencias? ¿Y cómo se van a dar los niveles de creciente complejidad que se expresan en los estándares de aprendizaje? ¿Cómo es que yo estoy mirando la competencia en el ciclo 3? ¿Cómo lo miro en el ciclo 4? ¿Cómo lo veo en el ciclo 5? Entonces, esos elementos son fundamentales para poder planificar. Un segundo elemento es el contexto, pero no estamos hablando solo del contexto local, el contexto comunitario, sino estamos hablando del contexto en general. Y el contexto va escalando, el contexto va creciendo, ¿no? Un niño, un pequeño de primer o segundo grado, seguro que su contexto inmediato es el barrio donde vive, la comunidad donde reside su hogar, eh, los anexos poblados que están muy cerca a sus comunidades o las comunidades cercanas. También estamos pensando en el distrito, en la región, en el país, en el mundo. Entonces el contexto siempre tiene que ir mirándose de diversas perspectivas y va a ir creciendo. Entonces tengo que reconocer cuáles son las características de ese contexto en el cual despliego proceso de enseñanza-aprendizaje para identificar qué potencialidades tiene el contexto que me posibilitan a mí planificar. Y también posiblemente qué problemáticas tiene el contexto que me permite a mí aprovechar esa problemática para generar situaciones significativas relevantes que movilicen el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, un segundo elemento, el contexto. También tenemos otro elemento que es fundamental, que es el conocer, el reconocer cuáles son las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Y para ello, la evaluación diagnóstica, la situación de evaluación diagnóstica que ustedes van a proponer en la primera semana lectiva del mes de marzo, les va a permitir a ustedes seguro identificar esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes y replantear su propia planificación para responder a las necesidades que están identificando a través de la evaluación diagnóstica. Los intereses los vamos a identificar seguro desde la actuación directa del estudiante, desde el diálogo con ellos, de la reflexión con ellos, y nos permitirá posteriormente, ¿no?, reelaborar alguna de las propuestas de planificación o de repente adecuar algunas estrategias metodológicas dentro de lo que ya está planificado para poder responder a esos intereses de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? También es necesario el dominio disciplinar. La disciplina exige al maestro un conjunto de conocimientos que son parte de esas disciplinas que vamos desarrollando. Pero, profesor Julio, a mí me han dicho que cuando vamos desarrollando competencias, nosotros tenemos que dejar de lado los contenidos, los temas, la disciplina. No es cierto eso. No es cierto eso. Las competencias requieren, exigen, necesitan, ¿no?, de elementos de contenido, elementos de conocimientos, elementos temáticos. Nosotros tenemos que tener más bien dominio disciplinar para poder desplegar procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados en el marco del desarrollo de la competencia. Lo que pasa es que tengo que cambiar mi paradigma y tengo que cambiar mi mirada. No se trata de que yo tengo dominio disciplinar y le transfiero ese dominio disciplinar a los estudiantes. No, lo que se trata es que yo tengo el dominio disciplinar, pero también tengo un dominio pedagógico, didáctico, para poder propiciar en diferentes situaciones de aprendizaje el desarrollo de las competencias a través de el dominio de esos contenidos, esos conocimientos, esos temas que son necesarios desarrollar para que también se desplieguen las competencias. Y por último, la pedagogía y la didáctica que tienen todos ustedes, porque son profesionales que ya están formados para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos que tener un dominio de diversas técnicas, estrategias, metodologías activas, participativas, que propicien el desarrollo de las competencias. Todas esas metodologías, técnicas, estrategias, las vamos a implementar, pues, al momento de llevar a cabo las sesiones de aprendizaje. Hasta ahí
Estamos mirando solo todavía elementos genéricos de la planificación, pero ahora sí ya revisemos los aspectos claves de una planificación curricular anual. ¿Cuáles son los aspectos claves que debemos encontrar en